Dicen que hay una carretera perdida en las montañas de Oaxaca, una que no aparece en los mapas ni es mencionada por los lugareños. La llaman la carretera del silencio, y no porque sea tranquila, sino porque nadie que haya entrado en ella ha vuelto a hablar jamás. Fue el caso de Arturo, un joven camionero acostumbrado a viajar por rutas poco transitadas para entregar mercancía en pueblos remotos. Aquel día, la neblina era tan espesa que parecía sólida, como si el mundo estuviera envuelto en algodón gris. El GPS se desactivó repentinamente, y el único camino visible era una estrecha carretera de tierra flanqueada por árboles altos que parecían susurrar entre sí. La radio solo emitía estática, y el motor del camión comenzó a fallar, aunque no había razón técnica para ello. Cuando Arturo decidió detenerse y encender una linterna, notó que el bosque a su alrededor estaba completamente en silencio. Ni grillos, ni viento, ni siquiera el zumbido de insectos. Y entonces lo vio, una figura al fondo de la carretera, inmóvil, vestida de blanco, sin rostro. Cada vez que Arturo parpadeaba, la figura se acercaba unos metros más. Cuando finalmente se subió al camión para huir, descubrió que no podía moverse. Sus manos estaban cubiertas de algo viscoso y oscuro, y el volante parecía fusionado con sus dedos. Desde entonces, su historia solo la conocemos por los dibujos que dejó en las paredes de su habitación. Después de ser encontrado, mudo, temblando, con la mirada perdida en un punto que nadie más puede ver. Cuando Arturo fue encontrado, lo trasladaron al hospital de la ciudad más cercana. No hablaba, no comía, y por las noches se sentaba en el borde de la cama mirando por la ventana, siempre hacia el mismo punto en las montañas. Los médicos no entendían su estado. Dijeron que estaba en shock traumático severo, pero había algo más, algo que nadie podía explicar. Un día, su hermana Camila encontró un trozo de papel arrugado en el bolsillo de su chaqueta. Era un mapa hecho a mano, con líneas temblorosas, que mostraba una ruta a través de un lugar llamado Cerro Muerto, una montaña que, según los locales, había sido maldita desde hace generaciones. Decían que los antiguos pueblos zapotecas nunca se atrevían a escalarla porque creían que en su cima vivía un dios antiguo, uno que exigía silencio eterno a quienes lo escuchaban. Camila, decidida a descubrir qué le había pasado a su hermano, reunió valor y siguió el mapa. El camino era casi invisible, cubierto por maleza y árboles retorcidos. El aire era denso, como si la montaña misma respirara. Con cada paso, los sonidos de la naturaleza se iban apagando. Primero los pájaros, luego el viento y finalmente solo el latido de su propio corazón. Tras horas de ascenso, llegó a una especie de altar de piedra tallado en la ladera. Estaba cubierto de símbolos antiguos y marcas de manos ennegrecidas. Allí sintió una presión en los oídos, como si algo susurrara dentro de su cabeza. Una voz ronca, lejana, que no usaba palabras, solo sensaciones. Culpa, dolor, recuerdos enterrados. Camila cayó de rodillas, llorando sin razón aparente. Entonces comprendió, la montaña no estaba maldita, estaba viva. Y lo que Arturo había visto no era una alucinación, era la verdad de la montaña, una entidad que se alimentaba del trauma y lo transformaba en silencio absoluto. Camila se instaló en un pequeño albergue en el pueblo más cercano a la montaña. Allí conoció a don Isidro, un anciano de casi 90 años que apenas hablaba, pero cuando escuchó el nombre Cerro Muerto, sus ojos se llenaron de un terror antiguo, profundo. Esa misma noche, bajo la tenue luz de una vela y con una taza de café temblando entre sus manos, don Isidro comenzó a contar lo que casi nadie se atrevía a decir. Ese cerro no es solo tierra y piedra, es una prisión. Hace siglos, antes de los conquistadores, los sacerdotes zapotecas realizaron un ritual prohibido para sellar a un dios caído. No era un dios como los demás, era uno que se alimentaba del miedo y el silencio de los hombres. Le llamaban el testigo del viento. Decían que podía escuchar tus pensamientos si te quedabas quieto, y que, si lo escuchabas a él,
tu voz te abandonaría para siempre. Según don Isidro, el altar que Camila había encontrado era una de las 6 puertas selladas que mantenían al dios dormido. Pero con los años, los rituales se habían olvidado y las puertas debilitado. Cada vez que alguien sube allí con dolor en el corazón, dijo el anciano, la montaña lo huele. Lo llama Camila. Comprendió que Arturo había sido una ofrenda inconsciente. Su trauma lo había convertido en un faro para el dios. Y ella, al seguir sus pasos, había sido marcada también. Esa noche, Camila tuvo un sueño lúcido. Caminaba por un túnel dentro de la montaña. Las paredes palpitaban como carne viva, y en el fondo había un ojo gigantesco, abierto y llorando sangre. Se despertó con un grito, y afuera el viento susurraba su nombre. Al día siguiente, Camila volvió a subir al cerro, guiada por una mezcla de desesperación y una extraña atracción que la empujaba como un imán. Esta vez no llevaba cámara ni cuaderno. Solo llevaba una vieja figura de obsidiana que don Isidro le había dado antes de morir en su silla esa misma madrugada. No lo mires a los ojos, fueron sus últimas palabras, o verás cómo empezó todo. Mientras ascendía, los árboles parecían inclinarse hacia ella. El silencio era absoluto, salvo por el zumbido de un viento que no soplaba. A mitad del sendero, encontró una cueva tallada en la roca, cubierta de símbolos zapotecas y advertencias. Entró. Dentro, las paredes narraban una historia olvidada, un dios sin nombre, nacido del eco del primer grito humano, un ente que no tenía cuerpo propio, sino que tomaba forma del miedo colectivo. Fue adorado brevemente, hasta que empezó a devorar las voces de sus fieles. Los sacerdotes zapotecas, horrorizados, lo traicionaron. Lo atrajeron a la montaña y sellaron su esencia usando 6 corazones humanos ofrecidos voluntariamente. Pero había un precio. Cada siglo, uno de los descendientes de los 6 sacrificados debía volver, o la montaña comenzaría a llamar de nuevo. Y Camila llevaba uno de esos corazones en su linaje. Las pinturas terminaban con una imagen, un rostro sin boca, con ojos de obsidiana, observando desde dentro de una grieta. En ese instante, la cueva tembló. Camila sintió que algo la miraba desde muy cerca. Cuando volteó, no había nada, pero ya no podía escuchar sus propios pasos. Camila avanzó, ya no con los pies, sino como arrastrada por la voluntad de algo antiguo. La cueva se expandía bajo tierra como las raíces de un árbol maldito. Las paredes comenzaban a respirar con cada paso, pulsando lentamente, como si el cerro tuviera un corazón. En lo más profundo llegó a una cámara circular tallada en obsidiana. En el centro, un altar negro, manchado con siglos de sangre seca. Sobre él, un espejo oscuro, o lo que parecía ser un espejo. Camila se acercó y entonces lo vio. Su reflejo no la imitaba, sonreía, y detrás de él se abría una grieta. La grieta creció. Del otro lado no había piedra ni oscuridad, sino un vacío lleno de ecos humanos. Gritos lejanos, oraciones olvidadas, lamentos sin lengua. Era el lugar donde el dios había sido desterrado, el eco eterno. Una voz surgió de la grieta, sin sonido pero con peso. Hablaba directo a su mente. Has traído la sangre, la última sangre. La cerradura se disuelve. Camila retrocedió, pero sus pies no respondían. El altar brilló con una luz roja, como si respirara. La figura de obsidiana que llevaba colgó de su cuello como una piedra caliente. El dios se filtraba a través de su linaje, a través de ella. El eco rugió una última vez, y la grieta se abrió como una herida. Camila no gritó, no podía. El aire alrededor era tan denso que cada pensamiento parecía suspendido en un líquido espeso. Frente a ella, el espejo oscuro ya no mostraba su reflejo. Mostraba un paisaje, uno imposible, una ciudad antigua, construida en el interior de una montaña hueca, iluminada por un cielo que no era el de este mundo. Los muros parecían respirar, y en las alturas se alzaba una torre que no terminaba nunca. En la cima, una esfera que giraba lentamente.
observando. Camila cayó de rodillas, no por miedo, sino por una presencia invisible que la obligaba a mirar. Era el ojo, el que no duerme, el que ha estado esperando. Una figura caminó hacia ella desde el fondo del espejo. No tenía rostro. Su cuerpo estaba envuelto en símbolos que cambiaban lentamente, como si estuvieran vivos. ¿Qué has despertado, Camila?, dijo la figura sin hablar. Ella no respondió. El espejo se volvió humo. Todo a su alrededor fue absorbido por la misma ciudad que había visto. Y entonces lo entendió. La montaña era solo la piel. Lo verdadero estaba adentro. Una prisión, sí, pero también un santuario. El ojo giró, y cuando lo hizo, el mundo se estremeció. La ciudad bajo la montaña no era un lugar construido por manos humanas. Cada piedra, cada arco, parecía haber sido moldeado por el pensamiento de una mente ajena a este mundo. Camila caminaba por sus pasillos vivos, y los muros parecían susurrarle su nombre, recordándole que ella no era una visitante, sino una hija perdida. En el centro de la ciudad, un altar flotante sostenía una figura petrificada. Su rostro tenía 3 ojos cerrados y su boca estaba sellada con hilos de oro. A su alrededor, un círculo de símbolos giraba lentamente, emitiendo una vibración que no se oía, pero se sentía en los huesos. Entonces, una voz habló desde lo más profundo del lugar. Él era el primero, el que vio antes de que el tiempo comenzara, pero su mirada creó fisuras en la realidad. Lo sellamos aquí, para que nunca más pudiera ver. Camila cayó al suelo. Su mente intentaba resistir el significado de esas palabras. No era solo una historia. Ella lo sabía. Había nacido con los ojos inquietos. Siempre sintió que algo más la observaba. Ahora lo entendía. Ella era parte de la cerradura. «Eres el último fragmento del sello», susurró la voz. «Has venido a restaurarlo o a romperlo». Y en ese instante, los 3 ojos de la figura petrificada se abrieron lentamente. Los 3 ojos de la figura petrificada se abrieron lentamente, pero no miraban al mundo, miraban dentro de Camila. Una corriente invisible la atrapó, levantándola del suelo. No sentía miedo, sino una extraña nostalgia, como si por fin estuviera regresando a donde siempre perteneció. El altar comenzó a temblar y los símbolos giratorios se detuvieron de golpe. «Ha sido llamada desde el principio del eco», dijo la voz, ahora más clara. «Tu sangre lleva el mapa del regreso». Camila vio entonces lo que ningún humano debía ver, la creación de la montaña. No por la tierra, sino por un pensamiento prohibido, por un deseo que no quería ser nombrado. El ser que yacía dormido había sido un dios del conocimiento, pero no de este mundo. Había abierto un ojo para observar la conciencia humana, y se contaminó. Su mente se quebró con nuestras emociones, y en su locura creó esta prisión. Pero la prisión también lo contenía a él y a sus herederos. Camila era la última. «Si miras», advirtió la voz, «no podrás dejar de mirar jamás». Y entonces el ojo central del Dios, el verdadero, se abrió. No en el rostro de la figura, sino en el cielo negro de la caverna, como una grieta viva. Camila sintió que su yo interior se expandía como niebla, fusionándose con pensamientos que no eran suyos. Pero una opción ardía en su interior: sellar de nuevo al Dios, o dejarlo ver. La grieta en el cielo de la caverna se expandió, pulsando como un corazón. Desde sus bordes flotaban símbolos antiguos, algunos que Camila reconocía vagamente de sus sueños, otros que su mente rechazaba por puro instinto. Una voz no solo hablaba, sino que se filtraba en sus pensamientos. «No estoy aquí para destruir», dijo la voz. «Estoy aquí porque me llamaron. Lo hicieron ellos, tus ancestros». Las paredes de piedra comenzaron a sangrar luz, revelando siluetas talladas en espiral. Humanos, de rodillas, ofreciendo algo, no oro, no fuego. Ofrecían recuerdos, memorias, historias. El Dios no se alimentaba de carne, sino de ideas, de los relatos más profundos y temidos.
En su forma original había sido un archivo viviente del universo, pero los humanos le dieron lo que no podía comprender, emoción, y en su desespero por entender, se volvió loco. Camila flotaba frente al ojo abierto. Cada pensamiento suyo era una oferta. Si elegía cerrar la grieta, lo condenaría a otra eternidad de silencio. Si elegía dejarla abierta, permitiría que el mundo recordara, pero a un precio. ¿Me sellarás, hija del eco, o me dejarás hablar? Camila bajó la mirada. En su mano el antiguo sello temblaba. No era una llave, era un espejo, y al mirarlo no vio su reflejo. Vio una historia, la historia de ella misma, y cómo esta historia, al contarse, liberaría al Dios lentamente, palabra por palabra. Camila sostuvo el sello frente a la grieta. El viento dentro de la montaña se volvió quieto, como si el mundo contuviera el aliento. El Dios esperó. Su ojo palpitante, ahora humanoide, mostraba miedo, o algo parecido. ¿Por qué me diste sueños?, preguntó Camila. Porque necesitaba que me imaginaras. Solo los que sueñan pueden liberarme. Los símbolos a su alrededor se reordenaron. Contaban la historia del Dios desde el principio, un ser creado no por magia, sino por la necesidad de recordar. Existía desde que el primer fuego fue contado como mito, pero cuando los humanos dejaron de contar las historias verdaderas, se rompió. Él no fue malvado, solo estaba hambriento de significado. Camila entendió entonces, sellarlo era negarse a sí misma, pero liberarlo sin control podía colapsar la mente humana, porque un Dios hecho de historias podía devorar las tuyas sin que te dieras cuenta. Cerró los ojos y no eligió sellar, eligió hablar. Si tienes que existir, será con condiciones. Yo contaré tu historia, pero lo haré a mi modo. Serás recordado, pero no temido. La grieta no se cerró, se transformó. Se convirtió en un portal que no podía verse, solo escucharse. Desde entonces, algunos viajeros dicen escuchar voces entre montañas. No gritos, no alaridos, historias, contadas por una mujer sin rostro. Una eco, un recuerdo.